Y nos toca un momento muy agradable porque estamos recibiendo la visita de un compañero, Darío Martos, que es militante de Encuentro Ciudadano y también de Convergencia Justicialista, visitándonos en el estudio, aquí en el piso de la radio. Darío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación, Sergio. Bueno, la verdad que es un placer porque tenemos algunos días, 20 para ser más exactos, para las elecciones generales. Será un día muy especial, yo imagino que estaremos con mucha ansiedad o natural ansiedad por conocer qué pasará durante la noche ya de esa jornada, cuando se empiecen a abrir las urnas, pero todavía hay un tiempo como para intentar moldear un resultado e ir al encuentro del electorado. Nosotros los misioneros tenemos el deber de hacerlo en nuestro terruño, ¿no? ¿Está haciendo eso Encuentro Ciudadano? Te convoco justamente porque he tenido la oportunidad de ver algunos trabajos que has realizado a través de, obviamente, de videos, ¿no? Donde has estado conversando con los vecinos, se veía una rueda de vecinos escuchando y también conversando, ¿no? Haciendo devoluciones y interactuando con los vecinos y llevándoles el mensaje de la importancia de estas elecciones y sobre todo las virtudes de apostar a un proyecto político como es Unión por la Patria. ¿Cómo va ese trabajo? Y de hecho también es importante decir que se está haciendo ese trabajo, porque por ahí algún distraído dice, che, bueno, pero ¿y Encuentro Ciudadano qué está haciendo? No, Encuentro Ciudadano está caminando, está entrando a los barrios, está conversando con los vecinos. ¿Cómo es esa tarea, Darío? Mirá, Sergio, se está haciendo en todos lados. Cada uno en su lugar de competencia, ¿no es cierto? En su lugar de trabajo. Si nos invitan en la facultad, estamos en la facultad, juntándonos con los vecinos, en los barrios, en los comedores, en todos los lugares donde podemos participar, planteamos esa discusión de lo que se está jugando el día 22. ¿Sí? O sea, se trata de eso, no es de llevar un mensaje, para nada. Es para discutir con los vecinos, para charlar, para escuchar. Y en función de ese trabajo en comunión, es que vamos llegando a ciertas conclusiones y se va creciendo en ese sentido. Nosotros partimos de una elección que fue hace un mes y piquito, ¿sí? En esa elección nos dimos cuenta que había tres fuerzas políticas y dos proyectos políticos, ¿sí? O sea, es lo que se está jugando, son dos proyectos totalmente diferentes. Entonces sobre eso se charla con los vecinos, porque de alguna manera se tiene mucha información de los medios, pero donde el vecino, donde la familia, donde lo cotidiano está fuera de la discusión. Yo creo que se trata de eso, de charlar lo cotidiano con el vecino. Bien, y por otro lado también el vecino tiene la necesidad de transmitir las preocupaciones que tienen al seno de cada barrio, ¿no? La cuestión familiar, la cuestión económica familiar, la situación social que atañe a cada barrio y las realidades por ahí se repiten y tienen que ver con lo más elemental que busca una familia, que es la dignidad a través del trabajo, la dignificación de un ingreso salarial que les permita llegar a fin de mes. Ese es un problema que se está combatiendo, precisamente Sergio Massa, ¿no? A través de una batería de anuncios. Sí, bueno, de eso se trata, ¿no es cierto? Cuando uno habla con los vecinos, pero en cualquier familia, lo que sale es de que se está hablando de un ajuste y donde la familia no tienen dónde ajustar, ¿sí? O sea, toda la familia dicen, bueno, no tenemos dónde ajustar, ¿sí? Ya de alguna manera un montón de cosas que teníamos acceso ahora no se está teniendo acceso, no hay dónde ajustar, ¿sí? Hay gente que está endeudada, hay gente que vive al día, el cuentapropista vive al día, el que es a través de los que son asalariados no llegan a fin de mes. Esa es la situación en todos lados, de la clase media para abajo, que en su gran mayoría esa es la situación. Lo que se plantea es, bueno, ¿quién plantea la mejor propuesta? ¿Sí? Dentro de eso es donde empezamos a discutir. Algunos plantean de que, bueno, que se salve quien pueda, ¿sí? De que esto sería como una gran familia donde los recursos no alcanzan, entonces en función de la libertad cada uno se arregle como pueda.
Somos libres y cada uno vea qué puede hacer. Estamos los que planteamos diferente. Los que planteamos es, estamos pasando en una situación difícil, tenemos que salir entre todos. ¿Sí? Tenemos que charlar, tenemos que ver una propuesta que nos contenga, que nos vea como familia, que no nos vea como individuos, y tenemos que, lo antes posible, ver las condiciones para mejorarle la calidad de vida a la gente. Muchos vecinos están enojados, ¿sí? Hay muchos vecinos que están enojados porque cuando salimos hace 4 años a pedirle el voto, nosotros le decíamos que confiaran en nosotros, que le íbamos a mejorar la calidad de vida. Sí. ¿Sí? Teniendo en cuenta que de eso habla, yo pertenezco a un espacio, que es el peronismo. Sí. Y el peronismo tiene como 2 objetivos fundamentales. Era la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Sí, ¿Sí? sí. Y dentro de la felicidad del pueblo tiene que ver con eso, de poder satisfacer sus necesidades. Sí, y sobre todo, ahí estamos ajustando un poquitito el micrófono, no te preocupes. Pasa que se va cayendo y se pierde tu voz. Pero volviendo a esto que estás marcando, que el mensaje peronista, y la verdad que no es fácil, luego de la experiencia del Frente de Todos, donde se esperó, me parece a mí, ahora vos me vas a dar una devolución, se esperó demasiado en la respuesta para la distribución del ingreso, ¿no? De la riqueza que estamos produciendo los argentinos. Es como que desde el Frente de Todos uno esperaba que esa respuesta esté antes, y si bien hubo medidas durante la pandemia, el IFE, o a las empresas que se les ayudó a pagar los salarios, si bien hubo medidas, con el tiempo se fue desvaneciendo esto, y es como que hubo una sensación de abandono del Estado, por lo menos en lo que tiene que ver con la distribución, para pymes, para casas particulares, para la familia. Cuando asume Sergio Massa en economía, salió a pagar incendios macro, ¿no? El FMI, que trajo yuanes de acá, los puso acá, pero faltaba inclusive como ministro de Economía anuncios dirigidos de manera bien dirigida o teledirigida a la familia común en la Argentina. Y esto lo hemos observado después de las PASO. Sí. ¿Alcanza eso? ¿Hay respuesta? ¿Qué escuchás en los barrios? ¿Llega ese mensaje? ¿Llega esa ayuda concreta a la familia de los misioneros y de hecho de todos los argentinos? Bueno, yo creo que sí. ¿Sí? O sea, somos todos conscientes de que pasamos por una pandemia que nos afectó muchísimo. Somos todos conscientes de que estamos en un mundo en guerra, que también nos afecta. Somos conscientes de que tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que es increíble cómo nos condiciona, y que recién hace un mes y pico el ministro Massa pudo empezar a negociar algunas condiciones que nos permitan, ¿no es cierto?, un desahogo. Por otro lado, tenemos una sequía increíble en la historia. No se conoce una sequía como la que tuvo el campo, que eso significa menores ingresos. Otra cosa que se está viendo, y creo que esto después de las PASO, es un Estado mucho más proactivo, ¿sí? Mucho más sensible con las necesidades de la gente. O sea, teníamos ciertas necesidades con las empresas, teníamos con el Fondo Monetario, con los salarios de los trabajadores, pero ahora se hace hincapié principalmente en el salario de los trabajadores, ¿sí? Y en la contención social. Yo creo que eso se está viendo, ¿sí? Desde ya que falta poco para las elecciones, ¿sí? Entonces la gente lo percibe, pero de igual manera no alcanza. Seguramente que... Bueno, pero los informales ahora están cobrando un bono cerca de 94.000 pesos, ¿no? En 2 cuotas de 47.000 pesos, los informales van a cobrar este bono. Por supuesto, lo que tiene que ver con el impuesto a la ganancia que se le cobraba a los trabajadores. Eso es importante, ¿sí? Ahora se liberó eso, ahora ya es ley inclusive. Ahora ya es ley, pero sobre todo, la persona, uno puede decir, bueno, pero eso está eximida ahora va a eximir de pagar ese impuesto al que más tiene. Ok, pero ese que tenía salarios altos hace cortar el pasto, consume acá, consume allá, o sea que eso hasta al informal le llega también. Claro, porque el trabajador no es, inclusive el que tiene salarios altos, el que la fuga. Sigue siendo un trabajador y lo pone en la economía argentina ese dinero. Pero por supuesto, compra un auto,
supongamos, en cuotas, pero compra un auto. Ese auto está hecho en su gran mayoría con trabajo argentino. ¿Sí? Entonces son trabajadores también formales en este caso que también se ven beneficiados con eso. Ahora, nos quedaba el sector ese, ¿no es cierto? Cuando digo nos quedaba es porque me incluyo dentro de este proyecto. ¿Sí? De este proyecto que tenemos un montón de cosas que revisar, pero por otro lado una responsabilidad increíble con respecto al rol histórico que tenemos. Tenemos que transformar esto, tenemos que sacar adelante esto entre todos, sin dejar afuera a nadie. Lo que vos decís, los trabajadores informales también se pensó en ellos, ¿sí? Desde ya que hay gente que detesta de que el trabajador informal o el trabajador de menores salarios mejore su situación, ¿sí? Hay gente que le molesta, uno lo ve en los medios y dice no, porque eso es lo único que genera más inflación, como que el trabajador o el subsidio que va al que menos tiene es el que genera aumentos en lo que tiene que ver con la inflación. Sí, la inflación es un tema preocupante. Es un tema preocupante la inflación y hay que trabajar fuertemente sobre eso. Pero desde ya que el trabajador y el precarizado no es el responsable de eso. ¿Sí? Y en un momento como este, que el Estado salga asistiéndolo con un ingreso que le permita ir y comprar algo en el kiosco, porque ¿qué consume la clase más precarizada? Alimentos. ¿Sí? Entonces no podemos restringir. Si hay que ver en qué disminuir los gastos, no tiene que ser en los alimentos de la gente. Bueno, ese es otro anuncio, no sé si ya hiciste mención, el IVA. Bueno, el IVA es importante sobre los alimentos. Eso es algo que se tendría que haber hecho hace un montón. ¿Sí? No se puede. Es más, en Estados Unidos hay montones de estados donde los alimentos no pagan impuestos. ¿Sí? O sea, eso es una deuda histórica que teníamos, que se hizo ahora. ¿Sí? Y también seguramente que se lo va a llevar a que sea por ley. Porque es fundamental que se reasegure eso. Pero, a ver, Darío, no es tan fácil. Esta charla estamos entre compañeros, ¿no? Ya estamos todos convencidos, todos apostamos a un modelo de país, creemos que Unión por la Patria es la expresión que va a ser extensivo ese proyecto, y sobre todo deseando que sea superador a todo, inclusive a la década ganada, todo. Queremos superar eso, no queremos quedarnos en la nostalgia de no, nada va a superar. Queremos superar eso. Pero no es tan fácil en el barrio, ¿eh? Te salen con que no no me voy a comer la galletita esta vez, que Javier Milei, voto a Javier Milei porque me parece que interpreta el hastío que tenemos todos, que reviente todo. No es tan fácil en los barrios, te plantean esas cosas. Sí, desde ¿Qué le ya. respondés? Yo creo que hay dos cosas que uno podría dar, porque lo transmiten los medios y no es así. Uno es que los que votaron la alternativa, que esa que explote todo, son jóvenes. Y no necesariamente mucha gente adulta que hizo eso. Sí, esa es una. Hay gente adulta que vota a Milei también. Este es un modelo que plantea, que dice que explote todo, un modelo de que a las clases altas les sirve. ¿Pero qué significa que explote todo? Porque en definitiva van a ser medidas, como presidente de la nación, van a ser medidas concretas. Bueno, la universidad, supuesto, siendo gratuita, ¿qué quiere decir que explote todo? Que la vas a tener que pagar. Bueno, el que explote todo significa lo que yo escuché en los barrios, ¿sí? Dice, bueno, no podemos estar peor, ¿sí? No podemos estar... El agua. Bueno, yo creo que no hay que subestimar a la gente, ¿sí? Yo creo que en ese sentido están expresando un enojo, ¿sí? Tenemos que hacer muchísima autocrítica nosotros, los que representamos el campo nacional y popular, de que tenemos que tener más contacto con la gente. Sí, tenemos que charlar esto que estamos hablando nosotros, ¿sí? Yo lo estoy haciendo en la radio porque sé que en el barrio muchos lo van a estar escuchando, ¿sí? Y este mensaje lo tenemos que salir y tenemos que charlarlo, sabiendo que no tenemos la verdad, tenemos una opinión más, pero que hay que confrontarla con la realidad y que es mejor que las otras. Cristina llegó a decir, tenemos que pedirle perdón por no haber alcanzado las expectativas que teníamos todos dentro del Frente de Todos. Claro, la escuché a Cristina decirlo. Primero fue Sergio Massa. Sí. Es que hay que tener una profunda humildad y reconocer de que no cumplimos con la expectativa que tenía la gente. ¿Sí? Con la expectativa que teníamos nosotros, no cumplimos. ¿Sí? Hicimos todo lo posible, no alcanzó. ¿Sí? Sabemos... ¿Pero alguien va a explicar qué pasó? ¿Por qué no se pudo? ¿Alguien va a explicarlo? Sí, yo creo que se está haciendo. Lo que hace falta es mayor diálogo, pero aparte estamos en una contienda electoral. No, y aparte que Sergio Massa, cuando lo chicanean con eso,
sobre todo Patricia Bullrich, Miriam Bregman, que hablaban del FMI, que Sergio Massa es FMI, lo repetían. Dijo, y él rompió y dijo, estamos en esta situación tremendamente inflacionaria porque el Fondo Monetario Internacional no lo traje yo, lo trajo Mauricio Macri y le volvió a poner el cascabel al gato, que de alguna manera explica el recorrido tremendo que tuvo el Frente de Todos para caminar en un campo minado. Bueno, eso una dificultad que tenemos permanentemente es que cuando nosotros tenemos un proyecto de futuro y lo vemos hacia futuro, permanentemente nos plantea, pero no la gente, lo que nos plantea son en las discusiones de los otros sectores políticos, le tenemos que hacer recordar que el Fondo Monetario lo trajeron ellos, ¿sí? De que la pandemia no la generamos nosotros. O sea, permanentemente tenemos que volver hacia atrás y dar explicaciones cuando la gente sabe esas explicaciones. La gente sabe solamente que tantas veces en los medios dicen como que somos responsables el gobierno actual del Fondo Monetario, que hay que volver a recordarlo. Pero sobre todo lo que quiere la gente, de lo que se escucha, es generar expectativa. Expectativa hacia adelante, pensar de que el esfuerzo vale la pena, ¿sí? No de que llegado el día de diciembre se siguen los padecimientos. No, ¿sí? Que esto significa de que estamos pasando por un momento complicado, pero podemos salir adelante. Dentro de eso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que se sale con el trabajo, se sale con la producción. Por ahí es la salida. ¿Sí? No es cómo gastamos menos la familia, sino cómo podemos producir más. Tenemos todo. ¿Sí? Tenemos recursos naturales, tenemos personal calificado, tenemos empresas. O sea, nosotros reactivando eso, ¿sí? Salimos adelante. O sea, a lo que voy es, permanentemente se hace hincapié en el déficit fiscal. O sea, estamos gastando más. Veamos nosotros acá, supongamos somos una empresa, somos una familia, somos un equipo, somos un grupo, y no nos cierran los números, ¿sí? Pero ya no tenemos dónde recortar, no tenemos porque llegamos ¿qué hacemos? Igual, ¿hacemos un ajuste mayor o vemos cómo producimos más? Claro. Yo creo que nuestro desafío es cómo producimos más, ¿sí? Tenemos todo lo necesario, insisto, tenemos las empresas, tenemos los empresarios, tenemos los trabajadores, ¿sí? Tenemos los recursos naturales, vean, un mundo que necesita alimentos, un mundo que necesita energía, eso lo podemos producir nosotros, ¿sí? Tenemos para eso. ¿Qué es lo que se plantea por otro lado? Es no, para nada, ver cómo recortamos, cómo abrimos a los mercados, ¿sí? O sea que un auto no haga falta producirse acá, que entren los de afuera, como que siempre lo de afuera es mejor. O sea, de que nuestro trabajo no vale nada y si alguien se queda desempleado, y bueno, ¿sí? Que vea qué va a hacer. Pero también hay otra cosa que hay que tener en cuenta y que en eso es algo que le llega mucho en lo cotidiano, que tiene que ver con, en el nombre de la libertad, se quiere atentar contra los derechos. ¿Sí? En el nombre de la libertad se atenta contra los derechos. Supongamos lo que tiene que ver con el derecho a la salud. ¿Sí? Es un derecho, el Estado tiene la responsabilidad de alguien que está pasando por un mal momento en cuestiones de salud, asistirlo, ¿sí? La educación también es un derecho. Entonces no es tan así de que, bueno, el que quiera llevar a sus chicos a la escuela, que lo lleve, porque somos libres, el que no, ¿sí? Y que el que decida llevarlo vea cuál es el que ofrece la actividad educativa privada a mejor costo y que acceda a eso. Y que el Estado se desligue. En todo caso, que entregue un voucher, que sería como un bono, ¿sí? Los mismos que dicen que no quieren que se asista a la gente, ellos dicen que le van a entrar un bono para que vayan a la escuela. Por un lado. Por otro lado, en salud, estaba hablando con los vecinos. Supongamos, un ejemplo, ¿sí? Una pareja joven, tiene familia, ¿sí? Entonces saben que ya están en fecha, tienen el bolso preparado, ya tienen el dinero como para un remis o algo. Llegado el momento, se toman el remis, van con el bolso, que son las ropas, los pañales, y sabe que llegan al hospital de acá de Posadas y lo están esperando para atenderlo, ¿sí? Si se tiene que quedar un día la mamá, se queda un día, ¿sí? Si tiene que ir a neonatología, el bebé va a ir a neonatología. Ahora, si esa pareja tiene que estar pensando en cómo va a endeudarse para poder pagar lo que vale eso, es increíble, ¿sí? Pero podemos decir, no, yo tengo ODE, yo tengo tal obra social.
Bueno, está resuelto, pero Bueno, la pero gran entonces mayoría... el electorado, que ese escenario que vos estás planteando, está vinculado a los propósitos en los planes de gobierno que tiene, por ejemplo, Javier Milei. Pero por supuesto. Hay que contarle eso. Pero lo interesante es cómo ocupan palabras como libertad para eso. ¿Sí? Me hace acordar cuando hablaban de sinceramiento, cuando eran los aumentos de los servicios. ¿Sí? Hablaban de sinceramiento porque, ¿qué pasa? ¿Quién va a estar en contra de que alguien se sincere? Está bien, pero ellos decían, no es un ajuste o un aumento de los servicios, es un sinceramiento. Qué perversión, En esto pero vos sos libre. Está bien, yo soy libre si puedo elegir y tengo los recursos, soy libre. ¿Sí? Pero si yo no tengo dinero, pero vos sos libre, podés ir a este sanatorio o al otro, total acá en el centro hay 10 sanatorios, elegí. Sí, pero si no tengo cómo pagar, ¿qué voy a elegir? ¿Sí? Voy al hospital. Y bueno, algo habrás hecho mal, o sea, no tenés mérito Bueno, propio. no te esforzaste lo suficiente, te pueden decir. No Bueno, tenés mérito propio, claro. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que pensar. ¿En qué consiste cuando se está hablando de la reforma laboral? La reforma laboral es que el trabajador y el empleador de igual a igual, ¿sí?, se pongan de acuerdo de cuál va a ser su salario y las condiciones laborales. Y es complicado eso, porque el que está tomando gente y tiene en una fila de 200 personas esperando, pone todas las condiciones, hasta el salario. ¿Sí? Y el trabajador, ¿cómo se siente? Ahí no es una relación de igual a igual, hace falta una norma que regule la relación. Hace falta de que, en el caso que me despida, me pagues para despedirme. ¿Sí? Lo que se estipula normalmente en la actividad privada es un salario por año. ¿Sí? No es tanto tampoco. Otra vez, ordenamos el discurso. Esto que acabas de mencionar, el despido sin indemnización, es otra de las propuestas que tiene tanto Patricia Bullrich como Javier Milei. En el nombre de la libertad, ¿sí? En el nombre de la libertad son libres, basta de convenio colectivo de trabajo. Pero digámoslo concretamente, que explote todo significa quitarle derecho a los trabajadores. Si antes te indemnizaban por echarte, ahora Milei te da la libertad de elegir otro empleo. Sí, y que te vayas sin un peso. Le diste 15, 20 años a una empresa, bueno, jodete. No hay indemnización, no hay nada. No, y tenés que agradecer porque te dieron empleo. Porque, ¿sí? O sea, Bueno, ese ojo es el con sentido. Claro. O sea, supongamos, un obrero de la construcción, ¿sí? Bueno, tengo que cobrar fotos de desempleo porque me despidieron. No, ya está, ahora puedo ir a elegir en otro lado. ¿Qué más querés? Sos libre. ¿Sí? No es así. ¿Sí? Alguien que trabaja en un supermercado acá, un empleado de comercio, lleva 5 años, ¿sí? Dice, bueno, listo, se terminó, gracias por todo, ¿sí? Te puedo pasar, se te va a liquidar. ¿Qué se te va a liquidar? El mes, porque se terminó, no hay convenio colectivo. Pero lo que se plantea es que sí hay. Vos tenés que pensar de que esa persona tiene que tener, bueno, lo que está establecido en este momento, insisto, es un salario por año. O sea que estaría cobrando lo que es ese salario por 5, si tiene 5 años. O sea, tampoco es que se financia uno de los grandes supermercados si despide a alguien. Es de sentido común que si alguien es despedido, le lleva un tiempo reordenarse en su economía, salir a buscar trabajo. O sea, es mínimo, no es con la legislación con el ánimo de fundir al empleador. No, es un pensar, resguardo, un mínimo resguardo para el eslabón más débil de la y cadena. para su familia. Claro. O sea, no es solamente un trabajador. Lo que pasa es que también en esto de la libertad también se está hablando del individuo, como que fuera un trabajador y no hay una familia, no hay alguien que va a la escuela, alguien que tiene que tomar el colectivo. O sea, hay un montón de compromisos que uno asume como familia y que si se pierde un ingreso es fundamental reordenarse y eso lleva un tiempo. ¿Sí? Entonces no es que, esa legislación lo único que quiere es generar un juicio laboral. No es tan así. ¿Sí? Y cuidado si el que normalmente es trabajador, no, el empleador sí, es lógico que plantee eso. Sí, es lógico. El tema es que el empleado plantee eso y se lo crea. Sí, que es una carga. No es una carga, es un trabajador. Pero son todos proyectos que impulsa La Libertad Avanza. Ojo, ¿dónde está? ¿Vos tenés tu cámara ahí, Darío? ¿Acá? Sí. ¿Acá? Sí. Acá está tu cámara Sí. y acá está mi cámara. Yo voy a mirar a la cámara y le voy a decir al votante de Milei: ojo, argentino, ojo, misionero. ¿Votaste en las PASO? Está bien, puede ser que no hayas tenido demasiada o buena información, pero ahora te cuento que cuando Javier Milei despotrica contra la justicia social y trata de cualquier cosa a la justicia social, está hablando de que vos como trabajador
no tenés derechos, ¿sí? Y que la justicia social para ellos es una basura, una mugre. ¿Y cuál es la justicia social? El derecho que tiene cada trabajador de poder acceder a posibilidades, a oportunidades, a derechos, a fuentes de trabajo registrado, con jubilación, con vacaciones pagas, con aguinaldo, ¿sí? Que puedas estar contenido dentro de un proyecto de país que te incluye a vos también. Eso es la justicia social. No solamente atender cuestiones de la macroeconomía, cuidar con responsabilidad que el rumbo de la Argentina en general, en lo macro, esté bien orientado. También el peronismo se ocupa de la justicia social, que es ese bisturí, ¿no? Cuando entra en la sociedad y atiende a cada familia para que pueda vivir mejor. Claro, Entonces, Sergio, y esto que está planteando, ya la idea de justicia social o sea, no es exclusividad del peronismo, ¿sí? Se convirtió en derecho y todo el ciudadano argentino ya lo tiene incorporado. ¿Qué significa esta idea de justicia social? Es que como comunidad, como sociedad, sabemos que entre todos tenemos que contribuir para asegurar ciertos estándares de la vida en comunidad. Por ejemplo, que si alguien tiene problemas para alimentarse, ¿sí? El Estado tiene que asistirlo. Si tiene hijos, a través de la asignación universal, hay diferentes maneras, pero ¿qué pasa? Supongamos que alguien, como decíamos, tiene un problema de salud, ¿sí? Y no tiene obra social. ¿Qué hace? Y nosotros como sociedad entre todos decidimos que vamos a pagar y entre todos nos vamos a hacer cargo que esa persona en ese momento difícil va a tener a alguien que lo atienda. De eso se trata, ¿sí? De llegar a ciertos acuerdos de que si un chico va a la escuela o no, no es una responsabilidad solo de la familia, es una responsabilidad de todos nosotros, porque ahí se está formando un ciudadano, se está formando un trabajador, se está formando un empresario, no es que va o no va a la escuela. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta de pensar que la justicia social tiene que ver con derechos, y si es derecho no es algo equitativo porque ¿quién se hace cargo de pagar eso? Bueno, entre todos. Y no es algo que lo impulsó el peronismo, ¿sí? Pero es un consenso que tiene toda la sociedad, de que de la educación y de la salud, por ejemplo, o de la niñez o de los ancianos, por ejemplo, es una responsabilidad de todos. Yo creo que eso es lo que se está jugando ahora. Darío, camino al 22 de octubre vamos a estar convocándote, a veces por llamada telefónica, otras de visita si querés, pero la idea es que podamos contar con algunas conversaciones para ir apuntalando lo que vamos escuchando en los barrios de la ciudad de Posadas, ¿sí? Reflejarlo aquí y tratar de poder brindar y ayudarnos a pensar a todos, no con eso de bajando línea ni de enseñar, porque nadie es quien para andar enseñando, pero sí para ayudarnos a pensar y poder abrir un poco el análisis y advertirle a los argentinos, a los misioneros, algo de lo que estamos convencidos, del peligro que significa un modelo de país que proponen algunos que, mintiendo, engañando o tergiversando las palabras como si fueran virtuosas, esconden un trago amargo en el fondo, ¿no? Como es La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, que ya conocemos esas recetas, ya se han aplicado en el país, y por más que vengan en un nuevo envoltorio, terminan siendo muy, muy duras después para pagar para el pueblo argentino. Así que si estás a gusto, me encantaría que hasta el 22 de octubre tengamos una serie de contactos para seguir analizando. Sergio, mira, en primer lugar te agradezco esto, ¿sí? Sé que los que de alguna manera tuvimos la posibilidad de ir a diferentes barrios, de charlar, de haber leído de historia, de haber ido a la universidad, de haber tenido cierta experiencia en diferentes lugares de trabajo, a veces nos deprimimos un poco cuando nos encontramos con esta realidad donde hay dos proyectos en juego y la gente por ahí, o sentimos que no lo tiene muy claro de qué cosas se están jugando. Lo cierto es que esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Por un lado, a esta angustia ponerle esperanza. Eso es fundamental, ¿sí? Pero por otro lado, es fundamental de que no sé cuál va a ser el resultado del 22 y seguramente si hay balotaje, cuál será el 19. Bien. Lo que sí, de que cada uno de nosotros, cada uno de los militantes, hicimos lo posible para mostrarle a la sociedad lo que se está jugando. Si para esto hace falta ir a un barrio, venir un rato acá y compartir estas ideas, lo vamos a hacer porque creo que es nuestra responsabilidad como militante. Absolutamente. Darío, gracias por esta visita. No, gracias a ustedes. Bueno.
Nosotros vamos a la música, hablamos recién con Darío Martos, militante de Encuentro Ciudadano, Convergencia Justicialista, es trabajador social él y visitó los estudios para ayudarnos a pensar qué es lo que va a pasar si votamos de una manera o votamos de otra.